Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de este programa en Radio Universidad de Chile, Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Estamos junto a Marcela Ruiz Tagle, editora de estudios de la Corporación Ciudades. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Antonella, muy bien, gracias. Gusto saludarte nuevamente y también saludamos, por supuesto, a la académica y urbanista Pía Montealegre, digo nuestra porque es de la Universidad de Chile y aquí es como que todos somos una gran familia, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Cómo estás, Pía? Hola, Antonella, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Con ellas y con estupendas invitadas vamos a estar compartiendo hoy día el programa, hablando también de Vértice Urbano, que es una organización que trabaja con mujeres y que ayuda a pensar temas territoriales, ¿cierto?, con un enfoque de géneros y derechos humanos y desde una mirada interdisciplinar, y vamos a estar conversando con dos de las mujeres que son parte de Vértice Urbano en un ratito más. Pero quizás es bueno volver a reinstalar la idea de este programa, y a propósito entonces de que su nombre lo anuncia, ¿no? Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, me encantaría partir el programa preguntándole a Pía, a propósito de este título, ¿no? ¿Es Mujeres Haciendo Ciudades un programa feminista? Vamos a estar hablando de género y ciudad. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, es feminista el hecho de abrirle espacios a las voces de las mujeres. Eso ya es un acto como de reivindicación. Pero quizás aquí no nos interesa solamente escuchar las voces del feminismo, sino que abrir espacios a todas las voces femeninas, ni tampoco solamente hablar del feminismo, ¿no? Y vamos a hablar de la ciudad a través de las voces de mujeres, eso es lo interesante. Acá hablamos de ciudades y abriendo el espacio a las voces de las mujeres. Y la pregunta es, no sé, ¿hablaremos de género? Probablemente sí, porque es muy difícil que las mujeres no crucemos esa variable desde nuestras perspectivas. Probablemente siempre vamos a estar cruzándonos con esta perspectiva que está marcada por nuestra condición de género. Pero claramente hablar de mujeres no es lo mismo que hablar de género, ¿no? Eso incluso incluye mucho más, incluye las diversidades, incluye problemáticas de representación, de identidad, de equidad. Entonces, podríamos decir que este programa ojalá aporte a la discusión sobre género, pero podríamos decir que está contenido dentro de un tema que es mucho mayor y una problemática que es mucho mayor y que por supuesto nosotros no creemos que vamos a lograr completar, digamos, con este programa, ¿no? Sí, bueno, quizá ahí la explicación de diccionario, ¿no? De cuando hablamos de género, que se entiende por ideología de género, que además es un término que ha estado tan maltratado y es tan gracioso que la ultraconservadora mirada diga, no, es la feminista, es su ideología de género, y exactamente es contra lo que nosotros peleamos. La ideología de género es la instalación de que por cuanto hay un tipo de genital, hay un tipo de rol en la sociedad y tipos de habilidades y capacidades. Y básicamente lo que acá se demuestra es que las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas y que de las habilidades y capacidades no están vinculadas con qué tipo de genitales uno tiene y no están vinculadas con la genitalidad en ningún sentido. Además de que sí, lo que dice Pía me gustaría marcarlo porque incluso si uno está en resistencia a aquello, sí estamos marcados por ello. Y por ejemplo, las mujeres, que son las principales cuidadoras, y eso vamos a estar hablando hoy día también, tienden a transitar las ciudades de otro lugar, porque tienen que ir a dejar a los niños al colegio, tienen que ir al hospital a ver a los familiares, tienen que ir a la casa de los papás, tienen que transitar en busca de las compras en los roles de género que se han instalado en nuestra sociedad. Y de hecho, uno de esos roles de género también vimos esas consecuencias en la crisis a propósito del COVID, ¿cierto? Y la crisis económica, en donde fueron las mujeres las principales desempleadas y a quienes más les ha costado volver al mundo laboral,
Y las cifras indican que incluso retrocedimos en 20 años, un país que ya tenía muy bajas cifras de participación de mujeres en el mundo laboral en comparación con Latinoamérica, no solamente en comparación con los países de la OECD, que nos encanta decir, no, pero ellos son europeos, no, en comparación con Latinoamérica, Chile está abajo, y retrocedimos en 20 años. Marcela, hablemos un poquito respecto a esto, ¿no? Respecto a la situación de las mujeres en términos laborales y cómo eso también se cruza con el habitar de la ciudad. Toda la razón, pues, Antonella, y la verdad es que fue bien dramático lo que nos pasó con el COVID, porque como tú bien decías, veníamos con un mercado laboral en que la participación de la mujer en el mercado laboral si bien iba creciendo, crecía muy lentamente, estábamos muy por debajo de los países latinoamericanos, y cuando llega el COVID y se gatilla la recesión económica que eso generó, de las pérdidas de empleo, 2 de cada 3 empleos perdidos fueron de mujeres. Y ahí hace que retrocedamos, como tú decías, 20 años en la participación laboral. Pero además, algo que pasó desapercibido probablemente, es que las necesidades de cuidado al interior de las familias, producto del cierre de establecimientos educacionales, jardines infantiles, enfermedades y contagios, lo que hizo fue que al interior de las familias se diera también la discusión de quién se hacía cargo de esa situación, porque sostener el cuidado de un niño que se queda en la casa y ir al trabajo, paralelamente, digamos, genera un estrés y una imposibilidad real. Y entonces la decisión cultural que terminó dándose fue mayoritariamente que las mujeres deciden, con sus parejas, las que están con pareja, deciden quedarse ellas en la casa y salirse del mercado laboral. O sea, no solo una cuestión de pérdida de empleo directo, sino que también una decisión cultural al interior de cada hogar. Y eso es bien importante porque también ratifica, ¿no?, esta falta de participación alineada como en otros países que tenemos del desarrollo propio personal de las mujeres y de su aporte monetario a la vida familiar. Ahora, ahí, Marcela, se cruzan dos cosas que me parecen importantes marcar, ¿no? La idea de que esta decisión que se toma internamente en la familia, digamos, 2/3 de las familias, porque en Chile hay más de, entre el 30 y el 40% de las familias que son monoparentales y lideradas por mujeres. Pero aquellas que con sus parejas deciden quedarse también tiene que ver con medidas públicas, porque pensemos que los incentivos al trabajo de emergencia, el post salida de COVID, y cuando empezaron, se enfocaron en áreas que son productivas mayormente masculinas. Y eso también, por supuesto, tiene una consecuencia. Sí, y ahí hay una cuestión que es bien terrible, ¿no? Porque por un lado se tomaron decisiones muy por la salud en términos de, por ejemplo, postergar la apertura de colegios o no generar políticas especiales para condiciones de jardines infantiles en determinadas zonas o colegios con cuidados abiertos en las mañanas o en las tardes de determinada forma, sino que se va a una reactivación económica en que se generan muchos ingresos para reactivar el empleo, pero sin condición de género, sin prever que finalmente cuando se retiran las mujeres del mercado laboral, también va a haber un efecto, no solo hoy, en esas mujeres, en el desarrollo de esas mujeres, sino que también futuro a nivel país, ¿no? Y esto es bien interesante, porque esto lo calculó el Banco Central de Chile, que no es una entidad que usualmente haga este tipo de cálculo. Entonces, tenemos aquí un problema estructural, precisamente porque la política pública no previó cómo generar la incorporación, cómo contener esta salida e impulsar su reincorporación. Y ahí hay algo que a mí me parece interesante de resaltar, es que las mujeres que fueron entrevistadas por el Banco Central tenían bastante claridad que muchas de ellas no iban a volver al mercado laboral. O sea, las mujeres de 50 años y más sabían que no iban a tener empleabilidad. Las de 46 años y más sabían además que si volvían iban a tener que ser en condiciones de flexibilidad laboral, porque iban a tener probablemente todavía cuidado de adultos mayores.
Y entonces las que realmente se están incorporando al mercado laboral son las mujeres jóvenes que no salieron, sino que son las nuevas mujeres que se están incorporando al mercado laboral. Y esto es bien dramático porque usualmente las labores que hacen las mujeres además son muy reemplazables por la automatización, por la digitalización, y nos empieza a dejar pérdidas de ingresos para mujeres jefas de hogar monoparentales, y además pérdidas de remuneración para aquellas que ya vienen ganando menos, porque tenemos una brecha salarial significativa, digamos, y todo eso debiera estar considerado en las políticas públicas y no lo está. En temas de acercar la salud, la educación, los servicios a los barrios, de cosa tal de que eso ya sea una palanca que facilite su reinserción, el uso del tiempo, por ejemplo, para poder hacer más de una actividad. Bueno, ahí tocaste varios temas, Marcela, que son fundamentales y me encanta cómo aparece tus superpoderes de economista para ayudarnos a mirar con perspectiva esto que está sucediendo en términos de que las decisiones privadas están cruzadas por las políticas públicas que están cruzadas por prejuicios de género, derechamente, y que luego tienen consecuencias que replican, ¿cierto?, esta inequidad y esta vulnerabilidad que tienen las mujeres frente al mundo laboral. Tenemos que ir a una pausa musical antes de recibir a nuestras invitadas. Vamos a ir con una canción en retro. Esto es Cecilia con Puré de Papas. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Continuamos acá en Radio Universidad de Chile con el espacio Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, junto a la economista Marcela Ruiz Tagle, directora de estudio de Corporación Ciudades, y la académica y urbanista Pía Montealegre. Y hablábamos antes respecto a las consecuencias económicas que tuvo para muchas familias y muchas mujeres la crisis COVID y cómo las mujeres fueron quedando atrás en términos del retorno al mundo laboral. También una cosa que apareció es que en este mundo de los cuidados que ha sido socialmente otorgado a las mujeres, también el mundo de la solidaridad ha sido tomada de manera muy eficiente por las mujeres, y vimos que también volvieron de manera muy energética las ollas comunes, algo que al mismo tiempo habla de nuestra vulnerabilidad económica y también habla de la solidaridad y capacidad de organización de las mujeres en momentos de crisis, algo que hemos visto muchas veces a lo largo de nuestra historia. La agrupación Vórtice Urbano desarrolló un informe sobre ollas comunes e iniciativas de cooperación durante la pandemia COVID-19 en Chile,
que ustedes lo pueden revisar en la página vérticechile.org. Vértice Urbano es una agrupación de mujeres dedicadas al activismo y estudios urbanos aplicados en Chile, a quienes les interesa aportar a la construcción de ciudades más justas desde un enfoque de género y derechos humanos con una mirada interdisciplinar y territorial. Y estamos con dos de las brillantes mujeres que son parte de Vórtice. Nos acompaña Luciana Pastor, magíster en estéticas americanas por la Católica, diseñadora de la Universidad de Chile, instructora del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, directora de Vértice Urbano, coordinadora y colaboradora de la primera versión en Chile de las Escuelas de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y al Territorio. Así que cae paradísima en este programa. Y también nos acompaña Valentina Saavedra, arquitecta y magistra en urbanismo por la Universidad de Chile, doctoranda en geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, se dedica al estudio de las políticas habitacionales desde una perspectiva de género enfocada en los efectos del diseño de viviendas y barrios en la carga de cuidados y violencia doméstica, es editora del libro Habitar Digno y Nueva Constitución y co-creadora de la Escuela Abierta Mujeres y Ciudad. Así que como ven, tenemos un montón de cosas que hablar con ellas y le voy a pasar el micrófono entonces a Pía para que parta con las preguntas. Gracias, Antonella. Voy a partir preguntándole a Luciana que nos cuente un poquitito de la agrupación Vértice Urbano, cómo surge, cómo se les ocurrió armar esto, quiénes integran esta organización y por qué, digamos, decidieron formarla. Bueno, primero agradecer la invitación a Pía y a Marcela y también a Antonella por este espacio y el interés de conocer nuestro trabajo como Vértice Urbano. La agrupación Vértice Urbano surge el año 2018 con la intención de agrupar mujeres de diversas disciplinas dedicadas, ¿no?, y asociadas a los estudios urbanos desde una perspectiva feminista. Quienes componemos esta agrupación somos principalmente mujeres de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Así inició esta agrupación porque, bueno, nos conocíamos, ¿no? y teníamos cuestionamientos, problemáticas en común que queríamos, ¿no?, abordar de manera colectiva. Así surge esta agrupación y ya la componemos, por ejemplo, diseñadoras, arquitectas, geógrafas, y este año ya se nos han incluido 2 amigas sociólogas, lo que hace que sea una agrupación bastante inter y transdisciplinaria, que es, yo creo, lo que caracteriza esta agrupación llamada Vértice Urbano. Gracias, Luciana. Marcela. Valentina, oye Valentina, el informe es un informe muy bonito, interesante. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se les ocurrió la necesidad de hacer este informe? ¿Quiénes colaboraron? ¿Qué esperaban? ¿Por qué lo pensaron? Sí, bueno, primero también les agradezco mucho la invitación y el interés por tratar estos temas. Y bueno, como ya decía Antonella, nuestra agrupación, claro, se dedica a los estudios, pero también al activismo. Y la verdad es que el informe no nace precisamente con la idea de hacer un informe. De hecho, nace como consecuencia de parte de nuestro activismo, que fue que durante la pandemia, o durante, digamos, los meses más críticos, los primeros meses de la pandemia, en donde empezó como movilizaciones por la crisis del hambre y la gente, digamos, a levantar las ollas comunes en sí, nosotras quisimos aportar de alguna manera, más allá de que participábamos en acopios y cosas del estilo, quisimos aportar de cómo desde nuestras disciplinas podíamos facilitar el funcionamiento de estas organizaciones y colaborar, digamos, con eso. Y en eso armamos entonces un mapa, que era un mapa interactivo, en donde la gente que levantaba una organización podía inscribirse, y la gente que tenía ganas de ayudar, por ejemplo, podía buscar, ya sea, mira, la que está en su barrio, la que está en su comuna, o la que está en la comuna más lejos, bueno, dependiendo del interés y las posibilidades, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, bueno, recopilamos un montón de información, o sea, vimos un montón de cosas, nos llegaron un montón de comentarios y no sé qué. Y bueno, y en ese momento era muy como, bueno, tenemos que estar actualizando el mapa, y como que era un poco eso. Y bueno, ya el tiempo después fue, mira, todo esto es un registro que tiene un valor histórico al final. Entonces, y de hecho cuando nosotras revisamos qué pasaba con las ollas comunes en los 80, hay muy poco registro de eso, y menos de las ollas comunes que se levantaron en los 60, en los 30, digamos.
Entonces nos pasó que fue como, mira, esto también puede ser un aporte a la memoria popular y no necesariamente como solo a la cuestión académica. Y bueno, que también obviamente que se recoja como un aprendizaje, porque la idea no es como romantizarla, sino que, bueno, son causa de una crisis, la idea es, ojalá que no tengan que repetirse, ¿no? Pero para eso, bueno, hay que conocer los datos y la realidad que hubo. Claro, y ahí se cruza, me acuerdo que hicimos una entrevista en el semáforo cuando salió el mapa y era súper práctico en ese momento decir, bueno, si usted puede, vaya, aquí tiene el mapa, esta es su más cercana, vaya a dejar cosas, vaya a dejar plata, comuníquese con esta organización. Entonces, claro, tiene una bajada muy logística y también tiene una bajada de memoria y también yo creo que es importante marcar el testimonial respecto a la capacidad de organización que tienen las mujeres en las comunidades. Y eso es algo que estábamos comentando antes con Marcela y Pia, ¿no? Es algo que es súper importante siempre marcar respecto a las tremendas capacidades que tienen las mujeres. Pia, siguiente pregunta. Yo voy a preguntar a Lucy, voy a leer una frase que me conmovió mucho del informe, que dice: en tiempos de crisis, las condiciones de mujeres y disidencias se precarizan, no solo por la rápida pérdida de empleo y fuentes de ingresos, sino también porque son las llamadas a resolver la sostenibilidad de la vida cuando las instituciones no dan respuesta a tiempo, que es lo que justamente estábamos mencionando, ¿no? ¿Son las mujeres y, por cierto, las diversidades más vulnerables a las situaciones de crisis o de desastre? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Ojalá nos pudieras ayudar a profundizar eso. Claro, bueno, el mapa, ¿no? El mapa que surge justamente en tiempos de crisis socioeconómica o la denominada no crisis del hambre, surge también en un contexto, hay que entenderlo, ¿no? Socioeconómico, donde las mujeres son quienes están más vulneradas, ¿no? En el sentido de que acceden a menos trabajo como formal, y están inmersas en un sistema de laboral informal, ¿no? Y en ese sentido ya esas condiciones estaban presentes en el momento que llega esta crisis, ¿no? Esta precariedad laboral. Y en ese sentido, efectivamente, las mujeres, por eso mismo, ¿no? por este contexto, son efectivamente las más afectadas, y además porque fueron quienes tuvieron que sostener, de cierta manera, esta crisis del hambre, ¿no? Sostener en el sentido de que en el informe y en la profundización que nosotras hicimos al caracterizar estas ollas, pudimos ver que el gran porcentaje de participación eran mujeres y al mismo tiempo el liderazgo, ¿no? Más del 60% de las mujeres participaba de estas ollas y un 67%, perdón, era quienes las lideraban. Entonces tuvieron que entregar de cierta manera su tiempo, su vida a estas iniciativas y concentrarse en aquel trabajo, ¿no? Aquel trabajo que es básicamente un trabajo comunitario y colectivo. Entonces, estas ollas comunes, como sabemos, son estrategias colectivas para superar tiempos de crisis. No hay un monto de por medio, ¿no? Se podría decir un pago. Entonces, en ese sentido, aún más se vieron afectadas por estas condiciones de precariedad laboral y en este caso precariedad debido a la pandemia. Lo de las disidencias es algo que a nosotras también nos llamó mucho la atención, porque en el momento de profundizar en los casos, agregamos también la categoría, por ejemplo, de OTRES para identificarse con una identidad de género dentro de estas iniciativas. Y apareció un porcentaje pequeño, ¿no? Pero importante también dentro de estas categorías, y nos llamó bastante la atención también. Por eso también nosotros quisimos agregarlas en este estudio y en esta reflexión. Bueno, como dice Jorge Drexler, ¿no? Vendrán otras guerras y pagarán los mismos, quienes están en situación de fragilidad, constantemente son los más golpeados en momentos de crisis y de eso es lo que estamos conversando. Tenemos que ir a una pausa acá en Radio Universidad de Chile, seguimos conversando con Valentina Saavedra y Luciana Pastor, co-creadoras de Vértice Urbano, con Marcela Ruiz Tagle, economista y directora de estudios de la Corporación Ciudades, y con la académica, aquí está, hay 3 académicas de la FAO, así la FAO ultra representada, vía Montealegre, así que vamos a la pausa y ya
Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.
Continuamos acá haciendo ciudades, mujeres haciendo ciudades, un nuevo mapa. Ya vemos 5 mujeres en el programa hoy día, expertas todas ellas en arquitectura, urbanismo y en pensar la sociedad y el habitar la ciudad desde estos lugares. Marcela Ruiz Tagle, directora de estudios de la Corporación Ciudades, Pía Montalegre, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, al igual que Valentina Saavedra y Luciana Pastor, que son las fundadoras de Vértice Urbano, con quienes estamos conversando hoy a propósito de un montón de cosas, pero particularmente de la contingencia y de las consecuencias que tuvo para la vida de toda nuestra sociedad, pero especialmente las mujeres, la crisis pandémica. Marcela. Valentina, ustedes en el informe hacen un correlato que nos pareció muy interesante con Pía respecto de la relación entre el estallido social, los cabildos autoconvocados y cómo esa estructura generó articulaciones sociales en los barrios que de alguna forma después son heredadas en el ambiente COVID y que permiten de alguna forma sostener la ausencia o la respuesta tardía del Estado. ¿Cómo nos podrían explicar un poco esa relación estallido, cabildo, pandemia y cómo se llega a la olla común? Sí, o sea, a ver, claro, porque cuando comienza la pandemia, o bueno, cuando llega la pandemia a Chile, estábamos en medio del estallido social, o sea, un par de semanas antes de que se confinaran había marchas, protestas, etc. Y bueno, y durante la revuelta se generaron, bueno, un montón de cabildos territoriales, algunos levantados por organizaciones como ya conformadas, como las juntas de vecinos, ONG o cosas así, o gremios, no sé, pero también muchos que, bueno, los vecinos se organizaron y empezaron a hacer cabildos por su cuenta y etcétera. Y bueno, lo que nosotras relacionamos es que esas mismas agrupaciones luego empezaron a tejer, digamos, iniciativas de solidaridad entre los vecinos, entre las vecinas, o sea, y claro, algunas son ollas comunes, pero había muchos, por ejemplo, acopios, campañas de recolección. Bueno, yo creo que a todas nos tocó ver de alguna manera cómo la solidaridad empezó como a reflotar, ¿no? Como esto de, bueno, la gente del edificio quedó sin empleo, bueno, entonces si tiene un emprendimiento, comprémosle a ese vecino, y bueno, y empezó como un montón de cosas. Nosotras registramos obviamente las cosas las iniciativas más orgánicas, pero hubo una cosa así que afloró, y que nosotras relacionamos que proviene de una solidaridad que se fue gestando durante la protesta y durante la revuelta en general, en la medida en que los vecinos y la gente, digamos, de los barrios se fue conociendo también, porque, bueno, obviamente esto nosotros no lo podemos como asegurar así a rajatabla, pero si uno, por ejemplo, lo compara en otros momentos de crisis, como por ejemplo los terremotos que hemos visto, la reacción fue, o sea, un poco distinta, ¿no? Como que la gente fue un poco, ya sálvese quien pueda. Obviamente también hubo como voluntariados y cosas así, pero hubo mucho de que la solidaridad entre pares no fue así lo que se destacó en lo inmediato, obviamente después ya sí. Pero, y en este caso nos pareció que fue muy rápida la respuesta solidaria. Y creemos que eso viene, digamos, de una reconstrucción del tejido social que se estaba dando durante la revuelta, y que nos parece importante resaltarlo, porque es una cuestión como que además está súper cruzada, ¿no? O sea, las instituciones no respondían, y de hecho la revuelta tenía que ver con que había una decepción contra las instituciones, y al mismo tiempo la revuelta fue tejiendo, digamos, ese entramado social que logra responder a aquello que no respondía a las instituciones en momentos de crisis. Entonces, nos parece que hubo un fenómeno ahí que es importante rescatar, porque muchas veces se habla de la revuelta como una cosa que solo produjo cosas malas. Bueno, la Constitución que produjo una cuestión súper buena, digamos, ahí, pero luego como así, como violencia, no sé qué, y bueno, no, también produjo solidaridad social, y es una cuestión que a nosotros nos parece importante destacar. Sí, además me parece súper importante hacer esa marca, Valentina, porque una de las cosas que instala la dictadura es esta idea neoliberal también dentro de nosotros, ¿no? La idea de que aquí cada uno tiene que resolverse y vea. Y esta frase que vimos mucho en las marchas, que vemos mucho en los rayados y también en las redes sociales, como nos encontramos, no volvamos a soltarnos, ¿no? Y yo creo que eso lo vimos, como ya sabes quién es tu vecino, que ya, en mi edificio se armó un grupo de WhatsApp histórico, yo llevo 15 años viviendo aquí, nunca había pasado, y yo creo que eso pasó en muchos lados, de
saber quién era quién y qué es lo que necesitaba cuando finalmente llegó la crisis. Es tremendamente importante rescatar esa experiencia. Pía, vamos con la siguiente pregunta. Quiero preguntarle a Luciana Pastor, quiero pedirle que nos cuente un poco cómo son los ciudadanos y ciudadanas que participaron y siguen participando en estas ollas comunes asociadas a la pandemia. ¿Cómo podríamos definir ese perfil? Si es que se puede definir un perfil. ¿Hay jóvenes, hay mujeres de edad, hay madres? ¿Qué nos podrías contar? Esa pregunta puede ser respondida, ¿no?, con una parte del informe del trabajo que realizamos, que fue la caracterización de estas iniciativas de cooperación. Hicimos en conjunto con ONU Mujeres un trabajo de profundizar, ¿no?, sobre estas iniciativas, y dentro de los resultados que pudimos ver es que, bueno, ya lo mencionábamos con Valentina, ¿no?, que la mayoría de las personas que participan en estas iniciativas son mujeres. En cuanto al rango etario, los mayores porcentajes están concentrados entre mujeres o hombres y otros, ¿no?, entre 30 y 39 años, es donde hay mayor cantidad de participación, y también, ¿no?, el rango etario siguiente, que es de 39 a 49, es decir, se concentra, ¿no?, en población adulta, ¿no?, con ciertas, nosotras ahí como que podemos también derivar con ciertas labores también de cuidado dentro del espacio doméstico que se transfieren al espacio comunitario. En cuanto, ¿no?, como a profundizar un poco más en cómo es el tipo de gente, la verdad es que nosotras no pudimos, por ejemplo, ir a estos lugares debido, bueno, a las condiciones de la pandemia. Entonces yo creo que ese fue igual quizás algo que hubiese sido mucho, como que nos hubiera ayudado mucho poder hacerlo, pero no pudimos hacerlo. Pero creo que esos son los rasgos como más característicos de las personas que participan, como un rango etario adulto y, bueno, y mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas que sacar de ahí de todas maneras. Marcela. Sí, me estaba pensando, porque el rango etario es un bonito rango, porque está en la parte más activa de nuestra vida, ¿no? Y relacionando eso con la comida, la preparación de la comida en sí misma, es un momento de encuentro en la familia, de reconocimiento de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestra historia, para cada núcleo, ¿eh? Valentina, cuéntame una cosa. En el documento yo no lo vi, a lo mejor se me pasó, pero ¿cómo fue la relación de los migrantes y los connacionales en relación a este momento de encuentro de culturas distintas que se materializan en la comida? ¿Fueron instancias compartidas en las ollas comunes o fueron instancias separadas? Sí, mira, o sea, yo lo que creo que, bueno, en el documento efectivamente no lo tratamos, no era el tema, digamos, en el que profundizamos, y por lo tanto no íbamos a ir a escribir algo que no habíamos revisado con detención. Lo que sí yo te podría decir, o sea, sumando a lo que mencionaba la Lucy, claro, la situación, o sea, hay que ponerse en la situación en donde había una crisis por pandemia, pero había una crisis social, política y económica, o sea, ya era como, sácate una crisis. Y en ese sentido, por eso nosotros nos parecía importante lo del tejido social, porque había una cuestión de reconocimiento entre vecinos independiente, digamos, de las diferencias que se habían construido entre ellos. Y yo creo que eso también fue me parece, y ahí rescato un poco lo que dice Antonella, de que hay una capacidad de organización y una capacidad también de superar muchos discursos de odio y como remarque de la diferencia, como si la diferencia fuese una cuestión a la que hay que temerle y no de la que hay que aprender. Y me parece que lo que se dio en las ollas comunes, en los centros de acopio, en las canastas solidarias, y etcétera, es que la discusión sobre de dónde provienes no era un tema. Como ahí era un momento en que había que ayudar y recibir ayuda, y en esas situaciones creo que la población no le ponía énfasis, digamos, a los prejuicios que podían existir. También hay que considerar de que estas ollas eran ollas en medio del confinamiento.
o estos acopios, etcétera. Y por lo tanto, no se generaba esta situación, por ejemplo, no sé, de los 80, de los 60, etcétera, en que había como un montón de gente que se juntaba y que construía una relación mientras se cocinaba, porque, o sea, tenían que cocinar pocas personas, distanciadas, mascarilla, guantes, alcohol gel por todas partes, entonces era más como un modo, como comillas, como delivery, o sea, como que uno iba y recogía su almuerzo y se iba, porque si uno se quedaba ahí, ponía en riesgo que pudieran venir otras personas porque había que mantener los aforos y las distancias, etc. Y eso fue súper característico también de estas ollas, porque significó que había menos espacios para poder generar los alimentos o recopilarlos, menos gente que tenía que estar en cada espacio, entonces generó, digamos, algunas dificultades distintas a las de los otros años, y que claro, no produjo esta situación tipo como comedor popular, que es como un poco la idea que nosotros tenemos de esto, sino que era como otro mecanismo, y bueno, ahí las redes sociales fueron súper importantes, y por eso, bueno, hicimos el mapa también, porque había una cosa de que la información tenía que circular y no bastaba, digamos, con ir a un punto, sino que el esparcimiento de los puntos era relevante. Ahora, de todas maneras, aunque no haya existido esta idea, esta imagen que tenemos, ¿cierto?, del comedor popular, la construcción de redes existe. Y es súper interesante dar cuenta de eso, que es lo que ustedes hicieron en el estudio. Estamos con Valentina Saavedra y Luciana Pastor, académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad y además creadoras de esta organización Vértice Urbano. Estamos comentando además este informe, Ollas comunes e iniciativas de cooperación durante la pandemia, en este espacio que tenemos Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, junto a Marcela Ruiz Tagle, directora de estudios de Corporación Ciudades, y a la urbanista y académica Pía Montealegre. Vamos a ir a escuchar música, una canción que además viene muy apropiada para estos tiempos, la gran Pascuala y la Vaca junto a Fauna, Ya no estamos para mentiras.
Continuamos haciendo este programa en donde voces femeninas hablan de cómo se construye sociedad y cómo se construye ciudad. Mujeres haciendo ciudades, un nuevo mapa, apoyado por la Fundación Corporación Ciudades, la Corporación Ciudades, siempre lo digo al revés. Estamos con su directora de estudios, Marcela Ruiz Tagle, con la académica y urbanista Pía Montalegre, y conversando con las fundadoras de la organización que ha tenido una mirada muy interesante respecto al trabajo solidario y ollas comunes. Vértice Urbano, estamos con Luciana Pastor y Valentina Saavedra. Nos quedan unos poquitos minutos para seguir con las preguntas. Pía, partías tú. Por alguna razón no te estamos... Ahí estás. Te perdimos el audio un segundo, pero ya estás. Luciana, te quería comentar que históricamente, si miramos las ollas históricas, han habido ollas comunes, por supuesto las que son como autogestionadas desde los pobladores, lo que podríamos decir esta especie de solidaridad entre pares, ¿no? Transversal. Pero también en la historia de Chile han habido ollas organizadas desde instituciones, desde los gobiernos, podríamos decir, como una especie de asistencia social. Y un tercer tipo que podríamos vincularlo más a obras de caridad, podríamos decir, que es cuando los que tienen más asisten o apoyan a los que tienen menos. ¿Qué pasó en estas circunstancias? ¿Se dio de nuevo esas tres tipos de iniciativas o fue una más que la otra? ¿Qué pasó con eso? Claro, bueno, como dices tú, efectivamente, no, históricamente uno puede empezar como a detectar cuáles son los tipos de ollas comunes, porque antes más bien existían ollas comunes y no tanto como estas otras iniciativas que empezaron a surgir como centros de acopio, ¿no? Como campañas solidarias. Y han tenido, ¿no?, diferentes modos de articulación. Algunas las podemos ver, por ejemplo, a raíz de las huelgas que surgían en los 30 o en los 60, y las que también están en nuestro pasado más reciente, ¿no?, que son las de dictadura, que es más que nada como entre articulación de pobladores y pobladoras. Y hoy, ¿no?, como lo que sucedió el año pasado durante la pandemia, nosotras en el registro de estas 414 iniciativas que realizamos, efectivamente podíamos ver que las organizadoras o organizadores provenían de diferentes espacios, ¿no? Estaban las que estaban asociadas a barrios, por ejemplo, vecinos y vecinas articulando para la misma comunidad una iniciativa, pero también, por ejemplo, organizaciones sociales, colectivos, fundaciones, y también estudiantes. Recuerdo una, por ejemplo, que era un centro de acopio que estaba en la FEN, si no me equivoco, en la Facultad de Economía y Negocios de la universidad. Entonces, esta gran cantidad y masificación de estas iniciativas también se develaba en el momento de ir a empezar a buscar quiénes las organizaban, ¿no? Es decir, eran múltiples las formas de articularse, ¿no?, como en términos organizativos. Y en ese sentido creo que lo que sucedió efectivamente como en la pandemia fue que no había un tipo solamente de organizador o organizadora, sino que estaba masificado en diferentes formas de articulación social. Pero sí creo que lo que es importante es como distinguir que bueno, las históricas, lo que pasaba ahora era la condición de estar en cuarentena, ¿no? Entonces eso también hizo que pudiesen activarse las redes sociales, las redes por internet, y se masificara también esta idea de cooperar. Entonces creo que hay diferentes modos existieron diferentes modos de aportar en esta pandemia y en esta crisis de hambre. Ahora, uno pensaría, Luciana, que en cualquiera de los casos, independientes de dónde vinieran los recursos, todas estaban basadas en la logística territorial interna, ¿no? Siempre fue movido por los vecinos y vecinas. Sí, efectivamente es así, ¿no? Y por eso están en un sector, y ese sector es el que como que ayuda a quienes están en los territorios aledaños, ¿no? Por eso también el mapa, ¿no? Por eso la idea de georreferencial. Claro. Marcela. Oye, y en esta misma línea, Valentina, esta musculatura de autogestión territorial, autogestión ciudadana que ustedes evidencian, que fue, también lo dejan ver, que fue a la par de del bajo apoyo de las instituciones públicas, instituciones de salud o municipios, digamos. ¿Piensan que es posible que este músculo, estas organizaciones puedan proyectarse en el tiempo?
más allá de lo que hicieron en términos de olla común asociado a COVID, digamos, sino que proyectarse a una red de aporte comunitario futuro con estabilidad. Sí, o sea, a ver, hay que considerar de que habían, como dice la Lucia, quienes levantaron organizaciones tienen, digamos, características bien múltiples, o sea, no hay como un solo tipo de forma de orgánica que se fue conformando. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que, o sea, iniciativas que se levantan por organizaciones que están establecidas, sindicatos, gremios, juntas de vecinos, etcétera, y por lo tanto su proyección no sé si es muy distinta a lo que ya venían haciendo. Esto fue más como una labor que hicieron como parte de su activismo, de su militancia, etcétera. Y también se levantaron iniciativas más nuevas, digamos, como más específicamente producto de la pandemia o que venían de los cabildos, etcétera. Y ahí, bueno, la verdad es que esto un poco nosotros lo catastramos durante el 2020, entonces yo creo que eso ya, algunas organizaciones se desvanecieron, así literalmente, como, o sea, se unificaron para este tipo de iniciativa y bueno, terminaron con eso, como que eso fue su función, pero también algunas se mantuvieron y yo creo que eso es lo que viene también de la misma trayectoria de los cabildos y etcétera. Y que bueno, luego para la discusión del apruebo también se reactivaban, y yo creo que como alguna iniciativa, algún evento o lo que fuera que motivara a volver a unificarse para hacer algo, los ha ido rearticulando. Hay muchas que de hecho igual siguen vigentes, o sea, la crisis no ha terminado, y también un poco la idea del informe es poner esa alerta. La gente sigue, digamos, hay mucha gente que sigue sin trabajo, el trabajo informal todavía está demasiado inestable, el trabajo, digamos, precarizado en general, no solamente el informal, también, digamos, no está, o sea, tampoco está dando abasto. Entonces, hay una cuestión que es estructural y que yo creo que se develó durante la crisis, durante la pandemia, y que no significa que, bueno, ahora que llevamos algunos meses más desconfinados ya se resuelva, como que genera, digamos, problemas más estructurales en la vida de las familias también, ¿no? En la situación económica, etc. Y por lo tanto algunas se mantienen. Entonces yo creo que sí, que algunas se proyectan, y que se proyectan un poco más en el activismo territorial, y yo creo que otras, bueno, se mantienen como por la necesidad, y yo honestamente lo encuentro lamentable, porque ojalá la motivación de organizarse fuera porque hay más capacidad de incidencia política, hay más capacidad de decidir sobre los barrios o lo que fuera, y bueno, o sea, es el país en que tenemos, en donde lamentablemente esta fue la razón, pero claro, ojalá estas puedan, digamos, constituirse más orgánicamente. Bueno, hay tarea que hacer, ¿no? Como repensar qué entendemos por ciudadanía y por habitar los territorios. Pía, vamos con la última pregunta. Un poco de la crisis laboral, especialmente para las mujeres, asociado, digamos, a esta crisis de salud, y también lo que estamos conversando, ¿no? Esta capacidad organizativa que se ve. No sé si usted, lo voy a preguntar a Luciana, ¿será posible vincular estas dos cosas? ¿Creen que será posible que utilizar estas redes de apoyo también, o imaginar, digamos, un sistema en donde esta inserción laboral de las mujeres también pueda servirse de estas redes también de apoyo? Y también preguntarle si es que ¿qué estudios tienen en el tintero o ideas tienen, digamos, para el futuro en Vértice para seguir trabajando? Que aprovechen de contar. Sí, claro, efectivamente no hay una vinculación, como dices tú, per se, ¿no? Entre desempleo, de precariedad laboral de las mujeres y cómo se pueden organizar de manera colectiva, ¿no? Y tener ese poder también de poder organizarse, ¿no? Como fue lo fundamental, creo yo, como para poder subsistir en tiempos de crisis. Entonces esta relación es intrínseca, y en ese sentido nosotras creemos que
lamentablemente, y como ahí dice la Vale también, ¿no? Como esperamos que esto no hubiese sucedido y hubiese el Estado ahí con políticas públicas, se hubiese hecho cargo como de dar solución a lo que estaba sucediendo, pero fue efectivamente quizás el tiempo no laboral lo que permitió también que estas mujeres pudieran entregar su tiempo y desprender de cierta manera sus labores del espacio doméstico a estas labores colectivas, ¿no? De las mujeres y de las familias, ¿no? Como la sostenibilidad de las familias, que eso significaba de cierta manera. Entonces, yo creo que ese es como un punto que a indagar también, ¿no? Como cuál es lo que hace efectivamente que esto surja y que esta capacidad de colectivizar los cuidados aparezca de cierta manera en tiempos de crisis, pero sobre todo creemos, ¿no? Que un desafío que tenemos como Vértice es poder pensar también este informe que hacemos con él, ¿no? Efectivamente, nosotras hicimos este levantamiento para apuntar a poder pensar ciudades más equitativas, a pensar territorios más justos, y en ese sentido este informe esperamos pueda incidir, ¿no? en esas políticas públicas de cierta manera, y yo creo que ahí es un desafío para nosotras ver de qué manera lo hacemos, porque no basta, ¿no? con que quede entre nosotras, entre las redes que ya tenemos establecidas, sino poder influir e incidir en pensar otro tipo de ciudad y otro tipo de territorio. Bueno, además información que puede servir también de suministro, ¿no? Para las discusiones constitucionales que estamos teniendo por estos días, también ayuda. Hemos conversado con Luciana Pastor y Valentina Saavedra, ambas académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, y además cofundadoras de Vértice Urbano, en este espacio Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, junto a la economista Marcela Ruiz Tagle, directora de estudios de Corporación Ciudades, y también la académica y urbanista Pía Montealegre. Nos pilla el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todas por ser parte de este espacio y nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.